José, no necesariamente una sorpresa, te saludo, muy buenas noches ya para ti. Estados Unidos había anunciado que tenía prácticamente la certeza de que un ataque de esta naturaleza iba a ocurrir en los próximos días. Eh, ¿Qué lectura le das a lo que ha pasado? No solamente estamos hablando de drones, sino también de misiles crucero. José, ¿qué nos puedes decir a esta hora? Muy buenas noches, cuando faltan 4 minutos para la medianoche en Jerusalén. Muy buenas noches para ti, José, te escuchamos. Adelante. Sí, Rafael, buenas tardes. Estamos hablando de algo enormemente importante, es algo sin precedentes, que Irán lanza decenas, quizás más, de drones contra el territorio israelí. También ha lanzado misiles de crucero. Y todo esto en un ataque que afirman en Irán sería represalia al ataque el 1 de abril contra el consulado de Irán, dicen los iraníes, en Damasco, ataque que ellos responsabilizan a Israel y dicen que 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos 2 generales, perdieron la vida. Entonces, aquí estamos hablando de un ataque combinado, un ataque realmente a gran escala. Y todo esto cuando, eso sí, vemos que existen sistemas israelíes que ya están entrando en acción. También se supone que en este tema Estados Unidos está ayudando en la defensa de Israel, o sea, en interceptar con sus propios medios también estos drones, estos misiles de crucero. Todavía no tenemos conocimiento de que haya misiles balísticos que hayan sido lanzados desde Irán contra el interior de Israel, pero esa es otra posibilidad. Hay que tener en cuenta aquí que en este tipo de ataque con drones, a un dron le lleva 8 o 9 horas llegar desde Irán, recorrer los 1.600 kilómetros hasta Israel. Hay que también tener en cuenta que los misiles de crucero sería en un par de horas que pueden hacer ese recorrido. Junto a esto, si hubiera misiles balísticos, eso sería tan solo 12 minutos. Entonces, lo que dicen los medios de comunicación en Israel es que ellos estiman que aproximadamente dentro de un par de horas es que ya pueden llegar los primeros ataques al interior de Israel. Lo que sí es que en Israel se cree, y ahora también se escuchan distintos informes desde Irán, que los objetivos no serían ciudades israelíes, algo que podría llevar a una respuesta israelí especialmente dura, especialmente enérgica contra Irán, sino que serían objetivos especiales, escucha desde Irán. O sea, que pudieran ser quizás bases militares, principalmente de Israel, en el sur o en el norte de Israel. Entonces, todo esto ocurre en una situación en la cual es de señalar la cooperación máxima que existe entre el ejército israelí y el ejército estadounidense. Ha estado estos días en Israel Eric Kurila, quien es el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente. Se ha reunido él y varios de sus altos oficiales con generales del ejército israelí para destacar precisamente esa cooperación estrecha que existe entre Estados Unidos e Israel. Hay que señalar que esta es una cooperación destacada estos últimos días por Joe Biden en distintas ocasiones. Junto a esto, si hubiera misiles balísticos, eso sería tan solo 12 minutos. Entonces, lo que dicen los medios de comunicación en Israel es que ellos estiman
que aproximadamente dentro de un par de horas es que ya pueden llegar los primeros ataques al interior de Israel. Lo que sí es que en Israel se cree y ahora también se escuchan distintos informes desde Irán que los objetivos no serían ciudades israelíes, algo que podría llevar a una respuesta israelí especialmente dura, especialmente enérgica contra Irán, sino que serían objetivos especiales, escucha desde Irán. O sea, que pudieran ser quizás bases militares, principalmente de Israel, en el sur o en el norte de Israel. Entonces, todo esto ocurre en una situación en la cual es de señalar la cooperación máxima que existe entre el ejército israelí y el ejército estadounidense. Ha estado estos días en Israel Eric Kurila, quien es el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente. Se ha reunido él y varios de sus altos oficiales con generales del ejército israelí para destacar precisamente esa cooperación estrecha que existe entre Estados Unidos e Israel. Hay que señalar que esta es una cooperación destacada estos últimos días por Joe Biden en distintas ocasiones. Él dice que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es un compromiso férreo y también dijo que harán todo para velar por la seguridad de Israel. Entonces, vemos aquí compromisos claros de Estados Unidos con este país y esto cuando vemos de su parte que el primer ministro Benjamin Netanyahu se encuentra reunido con su gabinete de seguridad, con su gabinete de guerra y todo esto para intentar ver cómo puede ser quizás algún tipo de respuesta israelí. Lo que se Sí, considera dentro de Israel es que si los daños causados por estos ataques no son significativos, o sea, sobre todo estos ataques son interceptados en el aire, entonces quizás puede ser que no haya ningún tipo de respuesta israelí. Lo que dice Netanyahu es que quien daña a Israel será también dañado. Rafael. ciertamente, José, muy importante el punto que mencionas, porque dependiendo de la gravedad de estos ataques, podríamos estar hablando del inicio de una guerra regional. Ahora, mientras hablabas, nos acaba de llegar información nueva, porque en la televisión estatal iraní se leyó una declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y dice lo siguiente, este comunicado, te lo quiero leer, José, para que lo escuches tú también. Dice, en respuesta al crimen del régimen sionista al atacar la sección consular de la embajada iraní en Damasco, la Fuerza Aérea del IRGC atacó ciertos objetivos en los territorios del régimen sionista con docenas de drones y misiles. Esto es lo que dice el comunicado. Ahora, José, también quiero compartir contigo información que está surgiendo desde de este lado del mundo, porque también nos hemos enterado de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá en las próximas horas o en los próximos minutos, porque ya más temprano se hablaba de que regresaba a la Casa Blanca con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional en la sala de situación de la Casa Blanca precisamente a su regreso de Rehoboth, según un comunicado precisamente de la presidencia. El presidente también se le informó anteriormente sobre la situación en Medio Oriente y en un comunicado la Casa Blanca informó lo siguiente, también quiero compartir esto contigo. José dice, hoy temprano el asesor de Seguridad Nacional Sullivan y el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional Feiner le informaron al presidente sobre los acontecimientos en Medio Oriente. En la sala de situación estarán presentes varios funcionarios, el secretario de Defensa Lloyd Austin, como se habría de esperar, pero también el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown y el director de la CIA,
Bill Burns. Entonces, José, estamos viendo una situación en la que parece haber preparativos de emergencia, pero como tú sugerías anteriormente, parece que esto empezó no hoy, sino desde hace varios días, cuando Estados Unidos le advertía a Israel y el mundo que estos ataques eran prácticamente inminentes, ¿no? Quiero preguntarte, José, ¿qué lectura le das al comunicado que compartía contigo hace unos momentos sobre la guardia en Israel? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, José? Sí, bueno, existe aquí una situación en la cual, a diferencia de otras muchas ocasiones en las cuales Irán responsabilizaba a Israel de la muerte de distintos comandantes, también de la Guardia Revolucionaria, científicos nucleares, o también de distintos ataques contra lugares en Irán o en Siria de los cuales Israel no se responsabilizaba, pero era responsabilizada por Irán. Aquí vemos una situación distinta, dicen en Irán, dice el líder supremo de esta República Islámica, que la situación es completamente diferente porque estamos hablando de que el 1 de abril hubo un ataque israelí, pero esta vez contra lo que él califica era una sede diplomática de su país en Damasco, un consulado, parte de una embajada de Irán, y entonces esto es equivalente, según decían en Irán, a atacar en el interior del territorio iraní. Entonces, esta es una situación distinta que ha llevado a que por primera vez se haya llegado a una respuesta de esta República Islámica directa contra los israelíes. Aquí estamos hablando de una situación totalmente nueva, ya que Israel, dependiendo, como digo, de cuáles pueden ser los resultados de este ataque iraní contra ellos, puede decidir adoptar represalias contra Irán. Puede, por ejemplo, atacar distintas instalaciones nucleares iraníes, y esto puede llevar a otras respuestas de esta República Islámica. Entonces, esto puede ser una escalada y de consecuencias todavía totalmente imprevisibles cuando vemos, eso sí, que aparentemente existe una coordinación máxima ahora entre Israel y Estados Unidos, y es de suponer que Estados Unidos no está interesado ahora en que se llegue a una guerra en el Medio Oriente en un año electoral en Estados Unidos. Entonces, todo esto quizás también es un factor importante, pero junto a lo que acabo de decir, está también lo que dice Benjamin Netanyahu, que si su país es dañado, entonces Israel también dañará a sus agresores. Y entonces estamos hablando aquí de distintos escenarios que es muy difícil predecir. Es por eso que Joe Biden ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional en Washington, ha interrumpido sus vacaciones de fin de semana precisamente para poder estar presente junto a Lloyd Austin, al secretario de Defensa, junto a Anthony Blinken, al secretario de Estado, también a Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, y todo esto para intentar ver cuáles pueden ser los distintos escenarios, ya que aquí estamos hablando de lo que siempre se ha temido, que se pueda llegar a un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, que es el que puede tener un mayor significado para Estados Unidos, que puede implicar también que Estados Unidos no solamente intente ayudar a Israel con la defensa de Israel, con interceptar Sí. a estos drones, a estos misiles de crucero, sino también inclusive pudiera participar con Israel en ataques contra Irán. Todo esto son distintas posibilidades. Lo que sí es que vimos a Biden ahora ayer
diciendo a Irán, advirtiéndola de no atacar a Israel. Vemos que esa advertencia no ha sido escuchada en Teherán. Teherán está atacando a Israel. Los misiles, como digo, llegarán en un par de horas, aparentemente, sobre todo los drones al interior de Israel, y todo esto vamos a ver cuáles son los daños que causa en el interior de este país cuando, repito, se piensa que los objetivos iraníes no serían ciudades centrales de Israel, sino serían más bases militares en el sur y en el norte de este país. Rafael. Sí, muy importante esa aclaración, José, porque marca una gran diferencia sobre la respuesta que puede tener Israel en un momento dado. Quiero agradecerte que estés con nosotros y regresaría contigo en cualquier momento, José. Y mientras José Levi desde Jerusalén nos daba esta última información, ha llegado más información a nuestra sala de redacción que quiero compartir con ustedes. La última, y esto es muy importante, el gobierno israelí ha dado a conocer el hecho de que Israel ha decidido cerrar su espacio aéreo. Esto será desde las 12:30 de este domingo. Hay que recordar que en Israel ya son es la medianoche con 10 minutos. Así que el anuncio acaba de surgir. Israel cierra su espacio aéreo a partir de las 12:30 de la medianoche. Dice un comunicado del gobierno de Israel, esto en acuerdo con las instrucciones del sistema de seguridad de esta noche, y estará cerrado para vuelos nacionales e internacionales. Eso por una parte. Por otra parte, y esto es todavía más importante y severo, el gobierno de Israel acaba de anunciar que calcula que más de 100 drones fueron lanzados por el gobierno de Irán. Esto según un alto funcionario del ejército, de las Fuerzas Armadas de Irán. Esta información de nueva cuenta nos acaba de llegar. Y una más, para poner en contexto lo que está pasando, el jefe de la diplomacia israelí, el ministro de Exteriores, Israel Katz, acaba de decir en X lo siguiente, y aquí lo cito: necesitamos mantener nuestra unidad como pueblo, como país, ante los grandes retos que enfrentamos. Solamente juntos podemos ganar. Y si usted se acaba de unir a nuestra cobertura, quiero darles a conocer que CNN ha roto su programación habitual porque estamos recibiendo noticias desde Medio Oriente de que Irán ha decidido atacar con drones y con misiles. Esto es lo que acaba de ocurrir en la última hora. Ahora quiero darle la bienvenida al profesor Eric Fernández de la Universidad Iberoamericana, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Él es experto en asuntos internacionales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta hora. Y para empezar, quiero preguntarle qué lectura le da usted a lo que está ocurriendo en Medio Oriente cuando ya es la medianoche en Israel. Bienvenido, profesor. Lo escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias, Rafael. Un gusto estar en esta cobertura especial de CNN. Y sin duda, pues bueno, era una situación que ya se venía definiendo, se venía desarrollando a nivel de las declaraciones tanto del gobierno de Irán como también en otros actores internacionales, particularmente el presidente de los Estados Unidos, que finalmente con una serie de informaciones provenientes de la seguridad y la inteligencia en aquella región del planeta, pues mostraban ya las intenciones directas y simplemente quedaba por confirmar la hora y el tipo de ataque que estaba realizando el gobierno de Irán y que estamos a la expectativa, como pocas veces en la historia, de este movimiento de misiles y drones desde territorio iraní a posiciones evidentemente no definidas en el territorio de Israel. Una situación compleja porque desde el 7 y 8 de octubre ya se esperaba que Irán se involucrara de una forma directa, es decir, muchas de las primeras acusaciones que tenía pues la incursión de unidades de Hamas en los territorios de Israel, pues apuntaban finalmente al apoyo que en algún momento podría definirse por parte de Irán. Pero tuvimos que apreciar este desarrollo a lo largo de 6 meses y observar que es precisamente con el ataque a la embajada de Irán allá en Siria, en la capital Damasco, que esto funciona como el mejor ejercicio
para el gobierno de Irán, pues de responder de una forma pues casi anunciada ante el ataque que sufrió su propia legación diplomática allá en territorio sirio. ¿Qué le parece la forma? Ya nos ha comentado usted que no necesariamente es una sorpresa porque Estados Unidos había anunciado hace 2, 3 días que este tipo de ataque era prácticamente inminente, pero como hemos visto hasta ahora, parece ser un ataque con lo que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Israel dicen son docenas de drones y por otra parte, y esto nos lo decía José Levi desde Jerusalén, parece que también están involucrados misiles de crucero, pero no balísticos, profesor, y que el ataque sería no contra ciudades, es decir, no contra locaciones de alta densidad poblacional, sino contra objetivos militares. ¿Qué le dicen estas 3 circunstancias, profesor? Primero, y vamos de atrás para adelante, el hecho de no anunciar que es un ataque contra la población civil, muy importante porque va a tratar de disminuir y poner a prueba la capacidad militar de respuesta del gobierno y del Estado israelí. En este sentido, pues bueno, lo que están haciendo al enviar, si se confirma, misiles de crucero, pues no precisamente con una carga explosiva, es para observar si hay un tipo de resistencia en los sistemas de defensa israelí, como se ha provocado desde hace algunas 48 horas en forma esporádica. Por otro lado, el tema de los drones, vamos a observar cuál va a ser también el involucramiento de los sistemas antiaéreos de Israel. Y lo que se está generando, pues es observar si los Estados Unidos va a tener algún tipo de apoyo de forma directa en esta defensa en contra de los misiles y de los drones. Entonces, una situación que si bien estaba anunciada, la complejidad de lo que está aconteciendo en aquella región del mundo nos lleva a tener pues una mirada constante y observar cómo se va generando también reacciones en la comunidad internacional en los próximos minutos y en las próximas horas. Me llama mucho la atención lo que dice, profesor, porque comparto con usted que me tocó estar cubriendo la guerra en octubre y pude percatarme personalmente de cuán efectiva es la defensa aérea de Israel, que prácticamente derribaba cada cohete que lanzaba jamás contra Israel. Entonces, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Considera usted que probablemente sería también parte del objetivo de Irán eh, percatarse de qué tanto puede resistir este sistema? En otras palabras, saturar el sistema para ver qué tanta capacidad de defensa tiene y después probablemente enviar los misiles crucero. ¿Sería esa probablemente la estrategia, profesor? Es lo que buena parte de los estrategas en términos de la acción militar están esperando, es decir, observar hasta dónde resiste este sistema de escudo, que tuvieron la oportunidad de verlo aquí en la cobertura que realizaste desde aquella región del mundo y particularmente desde el territorio de Israel unos días después de que inició pues la reacción frente a la incursión de Hamas. Evidentemente, este escudo protector pues bueno, está siendo puesto a prueba y sobre todo porque los medios de comunicación a nivel global están puestos alrededor de la zona y vamos a asistir como algo inédito desde 1991 a una situación donde se dé una conflictividad visual que permitirá observar la capacidad de defensa que tenga el gobierno de Israel en la parte militar y si realmente, insisto, los Estados Unidos se puede involucrar de una forma directa en este apoyo a la defensa israelí. Y como bien marcaba Pepe Levy desde Jerusalén hace algunos minutos, la complejidad que significa para Washington, para el presidente Biden en estos momentos, en estos días, en estos meses previos a las elecciones allá en los Estados Unidos, que desafortunadamente se convierte más en un elemento de participación o no, identificando los costos que puede tener esta participación de los Estados Unidos en la zona. Sí, creo que ha dado usted en el clavo, profesor, con esta observación y me gustaría ampliar un poco más en este último punto que usted hacía sobre el peligro de que lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente pueda desencadenar en una guerra regional en la que probablemente, bueno, ciertamente Estados Unidos estaría obligado
a participar y también otros actores en el área, otros países. ¿Cuál es el peligro real de que esto suceda? Porque José Levi marcaba la diferencia entre lo que sería un ataque contra objetivos puramente militares en vez de atacar a la población civil, profesor. Yo creo que este asunto es un tanto complejo. Sin duda, la regionalización del conflicto se ha ido generando y se ha ido amplificando en las últimas semanas. Más ojos de supervisión y de vigilancia de organizaciones civiles desafortunadamente afectadas por el conflicto en Gaza, pues hemos visto cómo los llamados de la comunidad internacional de actores que no estaban involucrados en un primer momento, salvo en términos de la cooperación, se han visto definiendo una posición muy dura, y los Estados Unidos está jugando precisamente con este balance, es decir, qué significa un apoyo directo, como fueron las declaraciones del propio presidente Biden a mediados de semana allá en Washington, diciendo pues de la incondicionalidad del apoyo, pero también lo hemos visto, la crítica constante que al menos en el último mes ha recibido particularmente Benjamín Netanyahu por parte del presidente de los Estados Unidos. La escalada de este conflicto en otros niveles pues tendrá un elemento de contención, como siempre, en la comunidad internacional, que tendrá que hacer los esfuerzos mayores en este momento, no solo para pues bajar el tono de la conflictividad con este nuevo actor que se incorpora, sino también ya generar condiciones finalmente para un cese al fuego de parte de Israel en la zona de Gaza, y que finalmente la ayuda humanitaria pues pueda finalmente circular ante las poblaciones afectadas, que son los que no aparecen desafortunadamente en esta ecuación en estos momentos hoy. Profesor, es una situación en vivo, es una noticia de última hora. Le agradezco infinitamente que se una a nuestra cobertura y le quiero pedir que por favor no se vaya muy lejos porque nos gustaría volver a enlazarnos con usted dentro de esta cobertura. Eric Fernández es profesor de la Universidad Iberoamericana, está en la Ciudad de México y es experto en asuntos internacionales. Gracias, profesor. Lo vemos más tarde. Una vez más me quiero enlazar con nuestro corresponsal internacional José Levi, quien está con nosotros en la línea desde Jerusalén, cuando ya son la medianoche con 21 minutos en esa parte del mundo. José, en lo que platicaba con el profesor, han surgido dos informaciones nuevas que quiero compartir contigo. La primera es que el presidente Joe Biden se está preparando para enviarle un mensaje a la nación desde la oficina oval en las últimas horas, probablemente para decirle al pueblo estadounidense cuáles son las decisiones que ha tomado su gobierno y cuál sería la participación de Estados Unidos dependiendo de lo que suceda en Israel. La otra información, José, que acaba de llegar en los últimos minutos es que el gabinete de guerra de Israel, como habría de esperarse, ya está reunido en el cuartel de las Fuerzas de Defensa de Israel en la base militar Kiria de Tel Aviv, que por cierto conozco muy bien, como sabes, cuando estuvimos allá con ustedes en Jerusalén. José, ¿qué nos puedes decir sobre estos dos desarrollos que se han dado en los últimos minutos? Adelante. Sí, Rafael, estamos hablando de una situación, como digo, sin precedentes. La primera vez nunca en la que Irán ataca directamente a Israel. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos potencias militares regionales y esto hace que se pueda temer que se llegue a una guerra regional que puede tener implicaciones globales a gran escala. Entonces, este tema preocupa en Estados Unidos. Lo que sí es que en días pasados el presidente Joe Biden destacó una y otra vez el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel, con inclusive hacer todo poder velar por esta seguridad. Entonces, lo que también él hizo fue advertir a Irán de no atacar a Israel
Y esto vemos que ahora se está transformando en realidad con este ataque que se está llevando a cabo, me parece, por decenas de drones el interior de Israel contra, sobre todo, como decimos, se piensa que pueden ser bases militares, distintos objetivos estratégicos, pero no lo que es las ciudades importantes, los centros poblados de este país. Entonces, en cualquier caso, vemos que quizás en un par de horas es que pueden llegar estos drones, también los misiles de crucero que habrían sido lanzados desde Irán contra Israel. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de métodos muy distintos. Los drones pueden tardar 6, 7, 8, 9 horas en recorrer estos 1.600 kilómetros que separan a Irán de Israel, pero los misiles de crucero pueden ser mucho más rápidos, 2, 3, máximo 4 horas pueden serles suficientes para hacer este recorrido. Lo que sí es que todavía no se tiene conocimiento de que hayan sido lanzados misiles balísticos por parte de Irán contra el interior de Israel. Hay que tener en cuenta que un misil balístico tiene una carga muy superior a la de los otros medios y también que tardaría tan solo unos 12 minutos en hacer ese recorrido. Entonces, es una situación ahora mismo de espera de ver si estos misiles de crucero, si estos drones, posibles misiles balísticos o no, son interceptados por los sistemas antiaéreos israelíes y los sistemas también antiaéreos del ejército estadounidense, que sobre todo en lo que es defensa es de suponer que ayudarán de una manera lo más amplia posible a Israel. Hay que recordar que Israel tiene sistemas de defensa en distintas capas. Estamos hablando de la cúpula de hierro, que es el sistema que utiliza Israel para interceptar eh, proyectiles lanzados desde Gaza. También podrían ser útiles para interceptar drones, menos para interceptar misiles de crucero. Entonces está también otro sistema que es más avanzado, que tiene un alcance mayor de unos 300 kilómetros, que es la Onda de David. Y este sistema también ahora se ha puesto alerta precisamente para ver si puede ser efectivo en interceptar alguna de estas amenazas. Y están sobre todo los sistemas más sofisticados israelíes, que son los llamados misiles antimisiles Flecha o Head Arrow en distintos idiomas. Los Flecha 2 y los Flecha 3 sobre todo tienen una capacidad de interceptar también misiles balísticos. Y esto es algo que ahora está en máxima alerta, es de suponer, para ver qué es lo que se puede ir interceptando durante este tiempo, porque si bien vemos que se trata de un ataque de decenas, si no más, de drones, de misiles de crucero, también existen horas para intentar interceptarlos en su camino hacia Israel. Entonces, este es un factor que hay que tener muy en cuenta en lo que es la situación actual. Rafael.